Hola, hola, hola. Eh, Hola, buenas, soy el ingeniero de información Argenis Andaet y hoy vengo a hablarles sobre la teoría de modos, de los temas de ferrita y microcinta. Todo esto después de haber hecho una investigación exhaustiva, vamos aquí a hacer un pequeño resumen de estos dos temas. Índice, tenemos esto con respecto a las ferritas, tenemos la descripción de las ferritas, las propiedades electrónicas, ferrita y su permeabilidad tensorial, la propagación de ondas en medio de ferrita, rotación de Faraday, aislador y circuladores, explicación cualitativa a través de su matriz de distorsión, conmutadores de rotación de Faraday y modulador. Descripción de las ferritas. Las ferritas son materiales cerámicos compuestos típicamente de óxido de hierro mezclado con óxido de otros metales como el níquel, cobalto, zinc, manganeso y magnesio. La ferrita tiene una estructura eh, cristalina que puede ser cúbica con un cuerpo hexagonal, dependiendo de la composición específica que tenga. La estructura hexagonal es común de las floretas con alto contenido de hierro, mientras que una estructura cúbica presenta otros metales adicionales. Las propiedades electrónicas, tenemos la resistividad eléctrica, ya que la ferrita es un excelente aislante eléctrico. Tenemos la estabilidad térmica, ya que es resistente a la fluctuación de temperatura. El ferrimagnetismo, ya que la ferrita puede ser influenciada por los campos magnéticos externos. Perdón. Y la conductividad eléctrica, que bueno, la ferrita tiene una conductividad eléctrica muy baja, siendo como un aislante. La ferrita y su permeabilidad tensorial. La ferrita muestra un comportamiento magnético anisotópico, es decir, que varía en diferentes direcciones del material sus magnitudes físicas. La permeabilidad tensorial se refiere a la capacidad de un material para permitir que los campos magnéticos pasen a través de él. Varía en función de la dirección del campo magnético aplicado. Es decir, que la ferrita tiene una permeabilidad sensorial muy alta. Esta propiedad es importante en la aplicación donde es necesario controlar la dirección de los campos magnéticos de manera específica. La propagación de onda en medio de ferrita. Las ondas electromagnéticas pueden propagarse a través de ferrita, pero su comportamiento es diferente a la propagación de vacío en materiales isotrópicos. La anisotropía y las propiedades magnéticas de la ferrita influyen en la velocidad, la polarización y la atenuación de las ondas, ya que es cero. La ferroresonancia. En ferritas existe una frecuencia de resonancia magnética donde se acopla fuertemente las ondas electromagnéticas con los momentos de ferrita. En estas frecuencias, la velocidad de fase de la onda difiere de su velocidad de grupo. Es decir, que la frecuencia de la fuente es igual a la frecuencia de la resonancia. La birrefringencia, la anisotropía de la permeabilidad de las ferritas produce una birrefringencia, lo que significa que las ondas electromagnéticas se dividen en dos ondas con diferentes velocidades de propagación y polarización. La rotación de Faraday es un efecto anisotrópico de la anisotropía, perdón, el cual el plano de polarización de una onda electromagnética se rota eh, un, cuando atraviesa un medio con propiedades magnéticas. La rotación de Faraday ocurre cuando la interacción entre el campo magnético aplicado y las propiedades magnéticas del medio a través del cual viaja en una onda electromagnética. Cuando una onda electromagnética polarizada linealmente atraviesa el medio magnético, el campo magnético induce una rotación en la dirección de la polarización. El ángulo de rotación depende de la magnetización y la saturación, el espesor de la muestra y la longitud de onda
señalizado con la letra griega larga. Típicamente con la ferrita, con la ferrita típica que es MNZN, se pueden obtener rotaciones de decenas de grados. Estas propiedades permiten construir aisladores ópticos, interruptores y controladores de polarización para aplicaciones de comunicación de fibra óptica. Aisladores de explicación cualitativa a través de su matriz de dispersión. Son dispositivos no recíprocos que permiten el paso de señales en un solo sentido, pero se aíslan en el sentido contrario, es decir, que en el caso de una corriente que pasa por ahí, en el caso de que venga de retroceso, no funciona como, se aísla, pero, o sea, no pasa, solo trabaja por una línea. Su función se basa en el uso de materiales ferromagnéticos y en el efecto de rotación de Faraday para inducir una diferencia de fase entre ondas de ambos sentidos, resultando en transmitancia, resultando en una transmitancia directa. Pero herramienta matemática utilizada para describir el comportamiento de los dispositivos de microondas en términos de cómo interactúan con las señales electromagnéticas. Para un aislador ideal, luego la explicación de la matriz de dispersión, para un aislador ideal en el que toda la energía incidente se transmite en una dirección y y se atenúa en la dirección opuesta, la matriz de dispersión tendría elementos diagonales no nulos representando la transmisión y elementos diagonales nulos representando la atenuación, ya que la señal principal no se atenúa. Los circuladores de explicación cualitativa a través de la matriz de dispersión. Los circuladores son dispositivos electrónicos que permiten el flujo unidireccional de señales electromagnéticas en un sistema. Generalmente, en aplicaciones de radiofrecuencia y microondas, estos dispositivos son muy útiles en sistemas de comunicación de radar, ya que permiten dirigir de manera eficiente las señales en una dirección. En términos de su transmisión de dispersión, un circulador se caracteriza por tener propiedades de transmisión asimétrica. Esto significa que la transmisión de la señal a través del circulador depende de la dirección en la que se propague la señal. Por ejemplo, si la señal entra por un puerto, se dirige al puerto 2 y después se dirigiría al puerto 3, así sucesivamente. Sin embargo, si la señal intenta retroceder, entonces intenta retroceder, el circulador bloqueará y atenuará significativamente la señal, actuando como un aislante. El fenómeno de no reciprocidad. En particular, los circuladores y aisladores aprovechan la rotación de Faraday en ferritas donde una onda polarizada que se transmite a través del material magnetizado experimenta rotación asimétrica de su polarización. Este fenómeno describe el comportamiento de ciertos sistemas o dispositivos donde la transmisión de señales no es igual en ambos sentidos opuestos de propagación, que son eh, los circuladores y los aisladores, los que cumplen eso. Conmutación de rotación de Faraday. El conmutador es un dispositivo óptico-eléctrico que se basa en el fenómeno de rotación de Faraday, ya explicado, en presencia de un campo magnético. Este dispositivo utiliza para cambiar la polarización de la luz que atraviesa un medio óptico en función de la intensidad y dirección del campo magnético. Es decir, que cambia la polarización de la luz a un medio de ferrita. Modulador de rotación de Faraday. El modulador es un dispositivo utilizado para una señal de entrada a una señal óptica. Este, los moduladores se utilizan para codificar, transmitir información y aumentar la intensidad y de la señal de la comunicación óptica.
Ahora hablemos del dossier de microcintas. Definición, hablaremos de la definición de microcinta, los componentes pasivos, los componentes activos, las antenas y los dispositivos de microondas en circuitos integrados. Definición, las microcintas son estructuras de guía de ondas pasivas usadas en circuitos electrónicos de alta frecuencia en el rango de las microondas. Constituye una línea de transmisión de banda ancha formada por una pista metálica delgada sobre un sustrato dieléctrico. Funciona guiando la propagación de las ondas electromagnéticas a lo largo de la cinta. Los componentes pasivos permiten la manipulación, el enrutamiento y la adaptación de las señales electromagnéticas que se propagan a lo largo de la cinta, de la microcinta. Esto sin ningún tipo de batería o energía adicional. Este, tenemos aquí los transformadores, trenzando o enrollando dos microcintas conductoras, se produce un acoplamiento magnético entre ellas, conformando transformadores y taps en relación de su vuelta en su vuelta controlada. Capacitores, capacitores interdigitados. Intercalando dedos metálicos sobre la superficie de una microcinta dialéctrica se forman capacitores distribuidos o localizados de valor definido. Y líneas de transmisión. Las propias microcintas funcionan como eficientes líneas para transmitir señales RF, microondas con bajas pérdidas y control de impedancia. Inductores en espiral. Bobinando la microcinta conductora se crean inductores planares de inductancia ajustable mediante el espaciado y el número de vueltas. Todos estos componentes no requieren ningún tipo de batería externa, ningún tipo de energía. Ahora tenemos los componentes activos, que es el caso contrario de los componentes. Estos sí requieren una energía externa para funcionar y modificar las características de la señal. Tenemos los transistores de efecto de campo. Las microcintas conductoras permiten conformar transistores de efecto de campo o FET. Usando depósitos con los amplificadores, que ya se habló previamente. Tenemos los moduladores, que también se habló. Los diodos, que al integrar realizar diodos Schottky para la detección de señales de microondas. La detección se basa en la no linealidad del contacto metal semiconductor. Antenas y dispositivos de microondas en circuitos integrados. Las antenas en circuitos integrados son estructuras diseñadas para transmitir y recibir mensajes electromagnéticos en frecuencia de microondas o radiofrecuencia. Se integran directamente en el sustrato semiconductor de un circuito integrado, lo que permite la miniaturización y la integración de la antena en dispositivos electrónicos compactos. Eh, las microcintas permiten implementar parches, ranuras, espirales u otros diseños de antenas directamente sobre el sustrato de circuito integrado. Ahora tenemos los dispositivos de microondas en circuitos integrados. Son componentes electrónicos que operan en frecuencia de microondas y radiofrecuencia y se integran en los chips, en un solo chip semiconductor. Tenemos los, tenemos los amplificadores de radiofrecuencia, los conmutadores, que ya hablamos de ellos. Tenemos los osciladores, que generan señales oscilantes, vaya la redundancia, en frecuencias de radiofrecuencia y microondas para la aplicación de generación de señales y modulaciones.
Filtros de radiofrecuencia son dispositivos que filtran o seleccionan las señales de radiofrecuencia dentro de una banda de frecuencias en específico. Cuando se trabaja en una frecuencia en específica, así evitando la atenuación. Y los mezcladores, que son dispositivos que combinan las señales de entrada de frecuencia para generar una salida que contiene la suma de las dos frecuencias, en el caso, a diferencia de las frecuencias de entrada. Eso fue todo por la presentación, espero les haya gustado. Este, y gracias.